su misericordia. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia, Jesús el buen pastor. Qué bueno que estamos juntos adorando al Padre, adorando a Cristo, adorando al Espíritu Santo. Un solo Dios manifestado en tres personas de amor. Que Dios te bendiga, hermano, que también te unes con nosotros y que nos acompañas o nos vas a acompañar ya viéndolo en diferido este estudio. Sean todos bienvenidos, amén, a este estudio. Le voy a invitar que me acompañe y tome su Biblia en el libro de Apocalipsis, ya que estamos viendo los sellos del Cordero. Y en lo que usted busca, yo quiero que oremos. Es el último libro de la Biblia, no se preocupe. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos por la fortaleza que nos das, por la sanidad que has enviado a nuestros corazones y a todo nuestro ser. Porque, Señor, estás obrando en nosotros tu voluntad perfecta y buena. En el nombre de Jesús pedimos que nos ayudes a desarrollar este tema como se debe de hacer y podamos comprender, entender y guardar las palabras escritas en este libro. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, y lo recibimos así por la fe y por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Así, hermano, abra su Biblia y vamos a ver en el capítulo 5, estamos viendo, es donde están escritas las cosas que vamos a ver. Estamos viendo en el libro Apocalipsis 5 y capítulo 6 también. Una de las bienaventuranzas que tenemos, y por eso estamos explicando y queremos que el pueblo de Dios entienda, que cuando nosotros hablamos del libro de Apocalipsis, esta es la revelación de Jesucristo que el Padre le dio para manifestar a los siervos las cosas que deben de suceder pronto, dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel al apóstol Juan. Luego el Señor da una promesa y dice: bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y las guarda. Las cosas que en esta profecía están escritas, porque el tiempo está cerca. También le dice el Señor al apóstol Juan: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces el Señor envía este libro de esta profecía a las iglesias. Por eso es que es importante que como iglesia nosotros veamos y estudiemos las palabras de esta profecía. Amén. Bien, la semana pasada vimos el jinete del caballo blanco, el primer sello. Si quiere ver más detalles, vea el estudio de la semana pasada. En esta hora nos vamos a enfocar en lo que es el jinete del caballo rojo. Y dice así la escritura en Apocalipsis capítulo 6. Y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo o rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Vamos a quedar hasta ahí. Leímos Apocalipsis 6, verso 3 y verso 4. Entonces vamos a concentrarnos en esto.
y yo quiero que usted vea algo que es muy, pero muy importante. Bien, hemos leído Apocalipsis 6, verso 3 y verso 4. El caballo rojo. Interesante este tema, porque vamos ahora a abrir nuestra Biblia en Mateo 24 para entender lo que es el caballo rojo, según la Escritura. No voy a dar opiniones mías, sino vamos a ver lo que dice Jesús, lo que dice la palabra. Dice Mateo 24, 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, aquí los apóstoles le están preguntando: ¿qué señales habrán, Señor? ¿Qué señales habrán para que sepamos que tu venida está por ser, tu segunda venida, y el fin del siglo se aproxima? Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, una de las primeras señales que habrán es el engaño. Por eso el Señor dijo: miren que nadie los engañe. Entonces, hoy nosotros, en este tiempo de del siglo XXI, hablando del 2025, se ha propagado el engaño a todos los niveles, al nivel económico, al nivel político, al nivel sociedad, al nivel de negocios. Y por qué no decirlo, si es lo que importa más, al nivel iglesia. Han salido muchos falsos cristos, o sea, falsos cristos, falsos ungidos, y están engañando a muchos. Entonces ya estamos viendo esa señal. Luego dice: oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo cuando leo este verso que acabamos de leer, Mateo 24, 6, dice: porque es necesario. A mí me cuesta muchas veces entender cosas que tienen que pasar aún en nuestra vida, en nuestra intimidad, nuestra vida propia. Hay cosas que son necesarias y a veces es difícil entender eso. Y yo solo me remonto a pensar que cuando el Señor estaba en el Getsemaní, el Señor oró y le dijo al Padre: Padre, si es posible que pase esta copa de mí. Pero al escuchar un silencio total, el Señor le dijo: pero hágase tu voluntad y no la mía. O sea, ese silencio decía: es necesario que no pase esta copa. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros en pruebas, en luchas, en dificultades, y nos hemos enfrentado a una situación así? Yo he estado en ese lugar. Y cuando le decía yo al Señor: Señor, ¿cómo quisiera no pasar aquí? Pero yo entendía en mi espíritu que el Señor me decía: pero es necesario. Y cuando el Señor dice: pero es necesario, Él que es todopoderoso, porque Él es todopoderoso, Él todo lo puede, para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. Pero ¿por qué entonces Él permite que pasemos por el valle de sombra y de muerte? Porque es necesario. Porque si Él hiciera los dedos así y resuelve todo como Él es todopoderoso, entonces no aprendemos, no entendemos qué es lo que Él está haciendo. Pero el Señor dice en este verso: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos viviendo ese tiempo.
Un tiempo como nunca. Usted puede hacer un análisis de los últimos 25 años a partir del año 2000 para el año 2025 y nos vamos, y se podría usted dar cuenta, y nos podríamos dar cuenta que los últimos 5 años del siglo XXI no son iguales que los primeros 20, y que todo se ha acelerado de una forma, pero que hasta uno se queda sorprendido. Es demasiado lo que está pasando a la vez como para poder absorber todo. Y estamos viviendo guerras, la guerra ya en el Medio Oriente con Israel, contra Israel, 7 naciones peleando contra Israel. Vemos la guerra de Ucrania y Rusia, otra guerra. Y ahí son 2 guerras. Y si nos pusiéramos a averiguar, hay muchas más. Y hay rumores de guerras. Ahora se está rumorando una guerra entre los Estados Unidos e Irán. Se rumora que China se ha unido con Rusia y con Irán, y que si esa guerra se da, puede armarse una guerra tremenda. Rumores de guerra. Eso nunca se había dado en los últimos 20 años. Veamos entonces que el Señor dice: pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué dice del jinete del caballo rojo? Que cuando este personaje sale, cuando se abre el segundo sello, dice que sale otro caballo bermejo, y el que lo montaba, o sea, a ese personaje se le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se maten o que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí algunos especulan que esa gran espada pueda ser el armamento nuclear que existe en la tierra. Rusia, como el país número 1 que tiene más armas nucleares que ningún otro país. Segundo país que tiene más armas nucleares, Estados Unidos. Y luego siguen los demás países. Entre ellos está China, entre ellos están los países europeos. ¿Y qué se está rumorando ahora? De otra guerra. De la guerra de Europa contra Rusia. Hoy, si usted no tuvo la oportunidad de ver noticias, puede verlo hoy. Hoy estamos marzo 28. Noticia que el presidente de Rusia está enojado y amenazando a Europa. Rumores de guerra. Es innegable. Cualquiera va a decir: no, eso siempre ha pasado. No. Como lo estamos viendo en este momento, este 2025, nunca ha pasado. Nunca. Veamos aquí. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Oiréis de guerras, de rumores de guerras. Fíjese que el 26 de marzo, hoy estamos 28, hace 2 días, el 26 de marzo del 2025, la Unión Europea propone que los hogares de toda Europa guarden un kit, dice, de supervivencia para 3 días en caso de una crisis. Escuchaba yo a unas personas de España que decían: pero ¿qué es lo que quiere, qué es lo que nos están diciendo que guardemos? Que guardemos, si nos están diciendo que guardemos para 3 días, es que debemos de guardar para semanas, no para 3 días. ¿Y qué es? Decía alguien, que guardemos pastillas de yodo porque van a tirar alguna bomba nuclear y va a haber un desastre. Usted puede ver, eso son noticias ahora en la televisión. Este anuncio se dio el 26 de marzo del 2025. ¿Y qué dice? Que a ese personaje del caballo rojo se le da el poder de quitar la paz de la tierra. Entonces estamos viendo ante nuestros propios ojos la profecía revelada que se le dio a Juan el apóstol.
para revelársela y dársela ¿a quién? A la iglesia, para que no ignoremos, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Pero Timoteo, yo no quiero que ignores que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Veamos algo más. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, el 2020, que estamos apenas a 4 años de eso, se dio una pandemia. Y hoy, este 2025, se está rumorando que en China ha iniciado una pandemia. Entonces, aquí lo dice muy claramente: pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hoy 28 de marzo, como al mediodía, a la hora de mi almuerzo, me enteraba de algo que cuando yo vi un video dije: eso es falso, y no le puse mucha atención. Pero resulta que este día 28 de marzo, para Myanmar y Tailandia, 29 de marzo del 2025, estas dos naciones, Myanmar y Tailandia, vivieron un terremoto de magnitud 7.7 en la escala de Richter, viviendo momentos de terror mientras se derribaban edificios y rascacielos. Por eso es que yo creí que ese video era falso, porque yo veía aquel rascacielos que estaba en construcción, y de repente la gente comienza a correr, pero yo no veía que temblaba, y de repente así como se cayeron las Torres Gemelas, exactamente se cae el edificio. Y luego veo hoy en la tarde, cuando regreso a casa, que habían edificios en plena ciudad que tenían piscinas arriba y tenían agua arriba, y que se derramaba el agua así como que estaba lloviendo, y de repente se vienen los edificios. ¿Y qué acabamos de leer que dice aquí en Mateo 24, 7 y 8? Habrán terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de dolores. Entonces, nos damos cuenta que todo está sucediendo a la vez. Hace 2 días Europa le dice a sus ciudadanos: guarden comida porque algo puede pasar, una guerra, rumores de guerra. La Unión Europea contra Rusia. Hoy, 2 días después, un terremoto de magnitud 0.7 en Myanmar y Tailandia. Oremos al pueblo de Dios ahí. Hay miles de muertos, dice. Aquí tengo unas imágenes que usted también las puede ir a ver. Luego dice en Mateo 24, 9 y 10: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Apenas este domingo, cuando hablábamos de la iglesia Esmirna, la iglesia perseguida. Cuando hablábamos acerca de esta iglesia, estamos hablando del 2025. Los reportes que llegaron en febrero 14 revelan de que en el Congo y también allá en el Congo, y hay otro país, y en Siria, ¿qué ha habido? Muerte de cristianos. Esa es la iglesia Esmirna, la iglesia sufriente. Entonces aquí dice el Señor que se llegará el tiempo en que habrá gran persecución para la iglesia, y ya la hay. La hay. En China persiguen a los cristianos. En los países musulmanes como Tailandia persiguen cristianos, y el que dice que es cristiano puede ser perseguido y muerto. Luego vemos que dice el Señor: se entregarán unos a otros, muchos tropezarán. Y si vemos lo que es Siria, lo que es Turquía, el país de Turquía, que hoy está amenazando con ir contra Israel, otro país musulmán, a donde
los cristianos son perseguidos. Pero muchas veces nosotros pensamos y decimos, bueno, eso es allá en el Medio Oriente. Pero hay rumores. Y yo los he escuchado. Hay rumores hoy, este marzo del 2025, que se está planeando una persecución a nivel mundial de cristianos. Cristianos y principalmente primero judíos y luego cristianos. La Biblia, si leemos en el libro de Hechos, capítulo 18, capítulo 17, y ve usted y observa los viajes del apóstol Pablo, él a cualquier lugar donde llegaba, si llegaba a Corinto, iba a las sinagogas primero los judíos. Y luego cuando salían los que tenían que creer, iba a los gentiles. Y el mismo Pablo dice en el libro de Romanos, primero el judío para salvación y luego el gentil. Eso no es discriminación, Dios así lo decidió. Pero así como el judío es primero para salvación, el primero en ser perseguido es el judío. Y luego el cristiano. Por eso, cuídese, amada iglesia. Aquí en la iglesia de Dios el Buen Pastor, nosotros somos pro Israel. Somos gente que oramos por Israel, oramos, según nos dice la palabra, por Jerusalén, y bendecimos al pueblo de Israel todo el tiempo. Pero hay iglesias que en este momento están hablando en contra de Israel. Tenga cuidado, si usted forma parte de una iglesia que es así, corra de ahí, porque no le va a venir nada bueno. La palabra dice bien claramente en Génesis 12, bendeciré al que te bendiga, le dijo el Señor a Abraham, y maldeciré al que te maldiga. Nosotros en la iglesia de Cristo, en ningún lugar de la Biblia encontramos que nuestro trabajo es hablar mal de Israel. Es más, lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 11, que no seamos jactanciosos, dice, que tengamos cuidado, porque el pueblo de Israel de ninguna manera ha sido desechado, sino que la caída de Israel ha beneficiado al mundo entero para que se abra la puerta de salvación, pero Israel será restaurado. Entonces, como un paréntesis, iglesia de Cristo, que me estás viendo en diferentes continentes, en diferentes estados de Estados Unidos o donde estés, tú y yo debemos de ser una iglesia como Esther. La reina Esther estaba en el palacio y clamó por el pueblo por salvación. La iglesia verdadera de Cristo, el remanente de Cristo, bendice a Israel. Ahora, aquí dice algo más, que habrá persecución. Entonces, ya estamos viendo la persecución en el Medio Oriente, en China, en la India, persiguen a la gente por ser cristianos. Solamente vaya al internet y busque persecución de cristianos en India, ahí le va a salir. Persecución de cristianos en Siria, ahí le va a salir. Persecución de cristianos en Irán, ahí le va a salir. Persecución de cristianos en Turquía, ahí le va a salir. Pero ¿qué de aquellas cosas que no se dicen? Y aquellos planes que el enemigo está haciendo en contra de la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Porque aquí dice el Señor Jesucristo, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, eso es algo que está profetizado que va a pasar. Y que si todavía no lo hemos experimentado, pues podemos en cualquier momento experimentarlo. Vea esto. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esas son señales. ¿De qué? Del jinete rojo. Del jinete del caballo rojo. Y luego dice en Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Lucas 21:11. Señales en el cielo. Yo le dije que todo se está dando al mismo tiempo y por eso la gente como que se queda insensible. Vean lo que pasó y lo pueden buscar en el internet. Luna roja el 14 de marzo del 2025.
Desde la noche del 13 de marzo hasta temprano en la mañana del 14 de marzo del 2025, la luna se tiñó de rojo en un espectacular eclipse lunar total que fue visible desde varias partes, oiga, varias partes del mundo. No solo fue en un país, en un continente, no, en diferentes partes del mundo, señales en los cielos. ¿Sabía usted que cuando hay señales en la luna tipifica a Israel? Información. Cuando hay señales en la luna, se trata de Israel. Y cuando hay señales en el sol, se trata del mundo entero. Entonces, eso sucedió el 14 de marzo del 2025. ¿Hace cuánto? Hace 14 días. Pero no se queda ahí el asunto. El 29 de marzo, ¿hoy qué fecha es? 28. Para los que aman levantarse temprano, pueden ver un gran espectáculo mañana. Dice aquí, eclipse solar parcial del 29 de marzo. ¿Cuándo y a qué hora y cómo ver? Desde todo el mundo. Esto se va a ver en todo el mundo. Por eso le decía yo, cuando hay señales en el sol, tiene que ver con todo el mundo. Cuando hay señales en la luna, tiene que ver con Israel. Qué casualidad que 14 días después del espectáculo que vimos de luna roja, viene un eclipse parcial. ¿Y qué quiere decir eso? Parcial. Eso quiere decir que cuando esto esté sucediendo, el día brillará únicamente las 3/3 partes de su luz. O sea que se va a ver, si usted sale en la mañana, va a ver el sol, el amanecer, y la luna lo va a estar eclipsando en una 1/3 parte. Señales. Porque si leemos Apocalipsis, dice que el sol en los días de la gran tribulación dejará de brillar sus 3/3 partes. Fíjese que mañana va a ser una 1/3 parte. Y las 3/3 partes del sol van a brillar. Pero cuando eso se dé en la tribulación, va a ser al revés. Se va a cubrir el sol las 3/3 partes y solo una 1/4 parte va a brillar. Entonces el día se va a oscurecer. Señales en el sol. Entonces, ¿quién lo dijo? Jesús. Entonces, qué casualidad que solo en el mes de marzo estamos viendo rumores de guerras. Estados Unidos contra Irán, Israel contra Irán, contra sus vecinos que está en guerra, Rusia que no quiere parar la guerra, Europa amenazando a Rusia en una guerra, rumores de guerra. Señales en el sol y en la luna el mismo mes. Por eso le digo, si analizamos nosotros el tiempo que vivimos, esto no se había dado. Todo al mismo tiempo. ¿Qué pasó hoy? Terremoto en Myanmar y en Tailandia. Todo a la vez, exactamente lo que acabamos de leer. Fíjese que lo que el Señor dice en un verso de Mateo 24, habrán guerras, rumores de guerras, habrán hambres, habrán terremotos en diferentes lugares, y lo que dice Lucas 21:11, y habrá señales en los cielos. Todo en un solo mes del 2025, marzo del 2025. No es una casualidad. El que no quiere ver estas cosas es porque simplemente no las quiere ver. Pero que el Señor tenga misericordia de nosotros. Luego dice Lucas 21:25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y la tierra. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ahora se ha dado una alerta de tsunami a cada rato, ya se ha vuelto común. Pero el 13 de abril del 2029 se ha anunciado que va a pasar cerca de la Tierra un asteroide llamado Apophis.
que se llama Apophis, es el dios de la destrucción de los egipcios. Y que hay una posibilidad, dicen ellos, que caiga sobre la tierra. Y que si en el 2027, cuando manden una misión que pueda interceptar a este asteroide y puedan determinar que no va a caer en el 29, dicen que entonces 7 años después puede caer en el 2032. Eso es información pública. Usted puede ir, ponga Apophis 2029 o póngale Apophis 2032 y va a confirmar lo que le estoy diciendo. No son inventos, ahí está. Y lo está diciendo los científicos, la NASA. Vamos, adelantémonos aquí. Lucas 21, 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, tiembla y ten miedo, dice, ¿verdad? Porque de eso acusan. Por eso muchos pastores, perdónenme que le diga esto, cobardemente no quieren ni hablar de Apocalipsis. Porque dicen, ay, ya, me van a tachar que soy un alarmista, ay, me van a tachar que soy un negativo. No, si aquí estamos leyendo la palabra. Y yo no voy a ser de esos pastores. Yo le voy a hablar la palabra práctica que nos ayuda a vivir todos los días, y la palabra del libro de Apocalipsis, porque es la palabra. Si no, tendríamos que arrancar ese libro y solo tener pues 65 libros. Y la Biblia dice, cuidado con eso. No le añadas ni le quites. Así que yo no voy a ser de los que ni añaden ni quitan. Y que el Señor tenga misericordia de usted y de mí. Y que hagamos lo que aquí dice. Fíjese que Lucas 21 nos explica el Señor Jesucristo por qué nos escribió el libro de Apocalipsis, por qué la profecía. Para meter miedo a la gente, como muchos acusan cuando uno habla de esto. Ese es miedo a la gente, le está metiendo. No. Aquí el Señor Jesucristo lo habla. Y dice en Lucas 21, 28 y 34, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué quiere decir eso de erguíos? Es de levantar nuestra cabeza hacia Dios, examinarnos a nosotros mismos y ponernos a cuentas con Dios, arreglarnos con Dios, pedirle que nos dé aceite en nuestra lámpara para que estemos preparados, porque, ¿qué dice? Porque vuestra redención está cerca. Entonces no se trata de tener miedo, sino que se trata de arrepentirnos. Y para esto está escrito todas estas cosas, para llevarnos al arrepentimiento con el Señor. Porque no lo digo yo, lo dice Él. Esas son palabras de Cristo. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Si usted quiere acusar que esto es meter miedo, pues entonces acuse a Jesús que Él está metiendo miedo, porque son sus palabras. Ahora, vea lo que dice Jesús en el verso 34 de ese mismo capítulo. Mirad también por vosotros mismos. O sea, en otras palabras nos está diciendo el Señor, cuando ustedes vean que estas cosas empiecen a suceder, examínense ustedes mismos. Dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, ¿qué nos está advirtiendo el Señor? Examínense, mírense para adentro ustedes mismos, miren qué hay que quitar, miren de qué hay que arrepentirse, miren qué hay que pedir y qué hay que sacar. Y dice, y que vuestros corazones no estén cargados de glotonería. Eso quiere decir de cualquier clase de distracción que pueda entrar a nuestra vida y se vuelva una glotonería espiritual. No solamente hay glotonería de comer y comer, también lo que come el alma. Por eso dice que se carguen de glotonería y de embriaguez.
¿Embriaguez de qué? De los afanes de esta vida. Por eso, hermano, vayamos a trabajar. Sí, hay que trabajar. Pero como dijo el Señor, dé a César lo que es de César y dele a Dios lo que es de Dios. Pero aún la palabra nos dice que lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. O sea, que no nos carguemos de afán de la vida, sino que trabajemos como para el Señor. No nos vamos a cargar. Y dice, porque de no ser así, aquel día puede venir sobre nosotros repentinamente. Lo dejo hasta ahí. Aquí hay mucho que hablar, pero solamente me tocó dar este tema hoy, y todo lo que le mencioné no estaba planeado porque acaba de pasar. Yo no provoqué el terremoto de hoy, ni estoy provocando el eclipse de mañana, ni tengo nada que ver con lo que pasó en marzo 14 con la luna, nada que ver. Yo solo le vengo a decir lo que ha pasado, lo que dice la Biblia y lo que el Padre, el Espíritu Santo y Jesucristo nos dejaron escritos. Entonces, estamos viviendo el tiempo ya. Estamos viviendo como el principio de dolores, como dice ahí, donde los caballos y sus jinetes están siendo sueltos. Una cosa más le digo. Si usted tiene memoria, buena memoria, y examina el año 2024, como ahí por junio, porque era verano aquí, junio, julio, en Francia, ¿qué se dio? Cuando hicieron la gran burla de Jesús, de la última cena. ¿Qué dieron? ¿Qué pasaron en su coreografía? ¿Caballo blanco? ¿Caballo rojo? ¿Usted cree que eso es casualidad? Solo se lo dejo para que lo piense. O sea que todo lo que está pasando no es una casualidad. Que el Señor tenga misericordia, arreglémonos con nuestro Señor y que Él nos dé su gracia para que nosotros podamos avanzar y hacer la voluntad de Él. Amén y amén. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias a Dios por ese amor y esa gran misericordia que Él nos da a cada uno de nosotros? Padre, en esta hora te agradecemos por todas las bondades que tienes, por tu palabra, porque no nos has dejado, no nos has desamparado, y porque no nos pagas conforme nuestras obras, sino que nos pagas conforme a la multitud de tus misericordias. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que nosotros podamos ser esa iglesia, ese remanente que obedece tu palabra, que oye la voz lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, y danos un corazón de carne y quita el corazón de piedra. Danos un corazón de carne y escribe tus leyes en nuestro corazón. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados de palabra, de mente, de hecho. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que también nos ofenden. Y así como también somos perdonados por aquellos que ofendemos. Señor, ayúdanos a que lo que esta palabra dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, para que veamos para dentro de nuestras vidas. En nosotros mismos nos das permiso de juzgarnos a nosotros mismos, así como lo dice en la Santa Cena, allá en Corintios 11, cuando el apóstol Pablo dice: juzgamos a nosotros mismos para no ser juzgados con el mundo. Aquí en Mateo 21:34 Cristo también lo dice:
mirad también por vosotros mismos. O sea, examínese usted. Yo me tengo que examinar a mí mismo, juzgarme a mí mismo, y que nuestros corazones no se carguen de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida, para que no venga de repente sobre nosotros aquel día. Señor, ten misericordia. Necesitamos la llenura de tu Espíritu Santo. Necesitamos la limpieza de nuestra vida por medio de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y necesitamos la unción del Santo Espíritu. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. ¿Puedes decirle al Señor que confías en Él? A pesar de todo lo que está pasando, hermano, lo único que podemos hacer es decirle a Él: en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. Díselo a Él. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué confío? Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Diga: Señor, en mi vida estás obrando. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida, Señor. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, Señor, gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos de la iglesia Jesús el Buen Pastor, a todos aquellos que son del cuerpo de Cristo, que se han unido o que van a ver esta transmisión. Bendice los corazones, trae convicción de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, hermano. Te esperamos este domingo a las 2 de la tarde en nuestra iglesia aquí en Frederick, Maryland. Te invitamos para que te unas con nosotros a las 2 de la tarde este domingo. Dios te bendiga y que el Señor te ayude, que el Señor tenga misericordia de ti y haga resplandecer su hermoso rostro sobre tu vida. Dios te bendiga.